la radio de los guayaquileños y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Aquellas que promueven una sociedad libre. Y el día de hoy vamos a hablar, más allá de junto a Natalia Arias, como siempre, como todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, vamos a hablar con el politólogo Roger Celi para mencionar un estudio que se llevó adelante dentro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un estudio acerca de las libertades económicas que existen, o tal vez no existen en Ecuador, puesto que rara vez pasamos por ese escenario anhelado de tener la libertad económica suficiente para poder llevar adelante, digamos, ese camino hacia el progreso que necesitamos. Pues bueno, hablaremos de la situación actual del Ecuador en términos de libertades económicas y asimismo los desafíos y oportunidades que pueden presentarse para cambiar la realidad de nuestro país, puesto que ahí donde hay libertad, hay progreso. Entonces, muy buenas tardes Natalie, muy buenas tardes Roger. Una vez que Natalie salude, pues podemos empezar por ti. Hola, qué gusto, estimados amigos que siguen nuestro programa Contrapunto Liberal. José, como siempre, un agrado poder compartir contigo este espacio y a nuestro invitado el día de hoy, Roger Celi, un gran amigo, pues bienvenido. Un caluroso abrazo desde la ciudad de Guayaquil. Vamos a responder si Guayaquil sigue o no sigue siendo cuna de libertad. Vamos a ver qué tal sale la evaluación ahí para los guayaquileños. Bueno, pues adelante Roger, ¿cuáles son esos resultados preliminares con respecto a la libertad económica en Ecuador, luego tal vez en Guayaquil si tienen los datos, cómo nos encontramos? ¿Y por qué es importante, por cierto? ¿Por qué es importante hablar de libertad económica? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan. Un saludo a ustedes también, Nati, Joselo. Pues creo que esa pregunta es clave, porque es importante hablar de esto y lo conecto un poco con el debate actual nacional. Sucede que en este informe que elaboramos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con el apoyo de Atlas Network y el Instituto Fraser, uno de los indicadores que se rescatan y que se diferencian de muchos países de la región es el dólar. Que Ecuador tiene una moneda sólida, así se denomina el indicador. Y es importante hablar de esto porque justamente en este contexto político electoral están hablando del dólar. Desafortunadamente se ha politizado electoralmente esta discusión. Pienso yo de manera personal que es importante hablar de temas monetarios, pero desde una visión de Estado, no desde una visión electoral. Entonces, si es que es el único indicador en el cual puntuamos bien, por sobre 8 de 10 puntos, creo que los ecuatorianos deberemos analizar con responsabilidad en qué estado actual está nuestro sistema monetario y qué queremos para el futuro, considerando las dos tendencias políticas por las que vamos a votar este 13 de abril. Entonces, nada más y nada menos que por eso es importante un informe de este tipo. Adicionalmente, si nosotros seguimos revisando en mayor profundidad este informe, refleja tal cual lo que pasa en el país y lo que se dice en los noticieros. El Estado de Derecho. La Asamblea Nacional, y Nati no me dejará mentir, está constantemente reformando las reglas del juego en materia económica, en materia de justicia y en distintas materias. Ni siquiera se espera que pase 1 o 2 años para saber si es que la norma surte efecto y ya se está reformando la misma norma. Seguridad jurídica. Nos afecta y nos da una puntuación de menos de 5 sobre 10, es decir, reprobamos. Y en segundo lugar, pues en esta materia de Estado de Derecho tenemos el tema de justicia, con una justicia corrupta en donde el representante del máximo órgano de justicia, en este caso el Consejo de la Judicatura, está detenido, está preso, está pagando una pena. Creo que es un reflejo
de la importancia de hablar no solo de economía, sino de desarrollo económico, de qué queremos como país en materia económica, social y política. Un detalle que es importante comentarle a la ciudadanía. Cuando se habla de libertad económica, normalmente estamos hablando de uno o dos índices que se desarrollan en el exterior. El uno es realizado por el Instituto Fraser, si mal no recuerdo, y el otro es realizado por otra organización, ahorita se me escapó. Ya. Y sin embargo, cada uno de estos índices lo que intenta es relacionar el grado de libertad económica con el grado de prosperidad que una sociedad tiene. Y en este caso, cuando hablamos de libertad económica, regularmente en estos índices, asimismo, se puntúan una serie de elementos. O sea, hay unos elementos que dan lugar a que finalmente tú digas, tenemos libertad económica, tenemos poca libertad económica, tenemos nula libertad económica o gozamos de un alto grado de libertad económica. Normalmente también hay unas franjas en las cuales se indica pues que se goza de mucha libertad, que hay ausencia de ella, y en la medida en que tenemos libertad económica o no la tenemos, pues también vemos que nuestras tasas de crecimiento son bajas. Y en este sentido quisiera que nos expliques primero de cuál de los dos índices estamos hablando y le indiques también a la ciudadanía de qué elementos o criterios está compuesto este índice de libertad económica para que ellos puedan valorar de forma adecuada lo que estamos conversando. Muy bien, y muchísimas gracias. Creo que vamos profundizando en la materia. En este caso, el informe, que lo denominamos Auditoría sobre las Libertades Económicas en Ecuador, desde FCD, tomó dos informes. El primero de ellos es el Índice de Libertades Económicas del Mundo, el cual evalúa a más de 100 países en el mundo y es elaborado por el Instituto Fraser. De este informe se toman más de 10 indicadores, pero nosotros, al tener un análisis, digamos, priorizado en el país, nosotros nada más tomamos 5 de ellos. En este caso es, por ejemplo, el indicador de tamaño de gobierno. ¿Qué tan grande es nuestro gobierno y qué tan capaz es de, en este caso, regular la generación de riqueza, de desarrollo o de obstruirla? El Estado de Derecho, por supuesto, es otro indicador, la moneda sólida, el libre comercio y la regulación, que tiene que ver con burocracia. Esos son los 5 indicadores que nosotros tomamos con mayor profundidad y de los cuales también hacemos propuestas, porque es importante señalar que no solo nos quedamos en los datos, sino que actualmente trabajamos propuestas y voy a comentar al respecto de ello. Pero no nos quedamos ahí. Normalmente vimos nosotros que en otros ejercicios, en Perú, por ejemplo, se hace el grado nacional, pero no se profundiza en lo local. Entonces también elaboramos un índice de libertades económicas de las ciudades ecuatorianas, en este caso con el apoyo de la Fundación Fundalib de España, la cual ya durante varios años evalúa e incluso ha logrado comparar el desarrollo, el avance, la evolución, estancamiento de las libertades económicas en distintas ciudades de España. Y ahí tomamos al menos 15 ciudades, entre ellas las más relevantes en términos de población, en términos de pago de impuestos, en términos de transparencia incluso, que es un punto muy importante. Si es que no hay información, Ocelo y Nati, difícilmente podemos evaluar alguna ciudad. Y ahí nosotros tomamos 4 indicadores. El primero es el desempeño económico municipal, el tamaño de gobierno, en este caso municipal, el intervencionismo económico. Hoy veíamos, por ejemplo, que Quito es una de las ciudades que más empresas públicas tiene, lo cual ha reducido la posibilidad de que el privado pues compita por un servicio de gestión para que la ciudadanía nos comprenda un poco más, por ejemplo, la recolección de basura. En Quito es una empresa pública. Y finalmente, un punto muy importante en estas ciudades es la presión fiscal municipal. Y cuando vemos presión fiscal municipal nos damos cuenta de que al menos existen más de 10 tasas que se pagan en la ciudad a la hora de emprender, a la hora de generar riqueza. Y si hablamos, por ejemplo, de la tramitología, de la burocracia a la hora de constituir o formalizar un emprendimiento, pues creo que es muy penoso incluso decirlo. Y creo que el ciudadano de a pie todos los días que intenta emprender lo vive, ¿no? Amigos, cuando uno escucha en este caso hablar de libertad económica, pues es natural que piense
a nivel nacional, no piensa en un sentido pues mucho más amplio en este caso, pero justamente el aporte del trabajo que ha realizado Roger a través de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo justamente es y nos aporta muchísimo para quienes queremos o apuntamos permanentemente a entender qué es lo que está pasando al interior de nuestras economías, ¿no? Primera anotación en este sentido es justamente esto, ¿no? Cuando estamos hablando de economía, no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de todo el marco que facilita el desarrollo económico, y poner el acento en lo local es definitivamente un gran paso, ¿no? Ahora, los índices justamente nos ayudan en eso, a tratar de analizar esto con parámetros estandarizados, digamos, ¿no? Medirnos en este sentido. Yo decía hace un momento, hace un poco de la broma, es justo por eso, ¿no? Tal vez nosotros dentro de la ciudad de Guayaquil, pues propio en este sentido por el desarrollo del comercio que tenemos, tal vez no estamos veces valorando que no necesariamente tenemos el mejor de los marcos, de hecho no lideramos en este caso ese ranking dentro de las ciudades más libres dentro del país. No estamos obviamente dentro de las peores, pero todavía hay muchísimo en lo que podemos poner el acento a través de nuestro programa Contrapunto Liberal, conversar más detalladamente de cada uno de estos aspectos, pero yo quiero poner la sal en la herida ahorita, Roger. Dinos cuál es la ciudad que se ha llevado, en este caso, a la mejor valoración y cuál es esa puntuación que tiene, ¿no? Para poder ubicarnos en esta parte de administración local, quién lo está haciendo mejor, porque es importante ubicarnos con respecto a esto. Mira, en este caso, una de las ciudades que mejor le ha ido es la ciudad de Riobamba. De esta ciudad no tenemos muchas noticias, pero parece ser que ahí la gestión municipal ha logrado facilitar el impulso de emprendimientos, de negocios, y con ello pues es una de las ciudades que mejor puntúa. También es importante decir que ninguna ciudad pues brilla en materia de libertades económicas. De hecho, todas las ciudades puntúan por menos de 8 puntos. Entonces, nosotros pensamos que no es pertinente o no es prudente hablar de que a las ciudades les ha ido bien en este índice. De hecho, la mayor cantidad de ciudades les ha ido mal. Obviamente hay unas que están peores que otras. Por ejemplo, Quito está en la lona. Quito está en el fondo del saco en materia de libertades económicas, dado cómo ha configurado su administración pública municipal. En el caso de Guayaquil se ubica entre la mitad de las ciudades evaluadas. Y acá tenemos a ciudades de la sierra que puntúan de mejor forma como Riobamba, como en este caso Ibarra, que son ciudades que no se caracterizan por un dinamismo económico importante, pero que al menos su administración pública no está golpeando el bolsillo de sus ciudadanos, lo cual no sucede en ciudades como Quito o como Guayaquil. Pero más allá de eso, nosotros creemos, y hay que decirlo a la ciudadanía, estos índices son referenciales, pero creemos que, y con el apoyo de ustedes, ojalá, en un futuro deben incorporarse nuevas dimensiones, porque a veces sentimos que hay un límite, cuando no evaluamos, por ejemplo, qué está pasando con esos negocios que sufren extorsiones. Esos negocios, y que según datos del propio gobierno, de los 221 cantones que tenemos en el país, al menos 200 han reportado extorsiones por tema de negocios, en negocios como tiendas, como ferreterías. Y si no incorporamos esas dimensiones, que producen, más allá de un posible intervencionismo en la economía por parte de los gobiernos, que producen incluso cierres inmediatos e inminentes de los negocios. Creo que indicadores como esos son importantes comenzar a evaluar. Pero, digamos, ya tenemos un pie. Nosotros en este año, en este próximo semestre, vamos a hacer una nueva metodología, incorporando otras dimensiones para el índice de libertades económicas de las ciudades ecuatorianas, para no pensar solo en materia de presión fiscal municipal, tamaño de gobierno y demás, sino en todas estas condiciones que vive el ciudadano, porque finalmente lo que queremos nosotros, al menos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es decir al ciudadano los problemas que existen para que, o que están obstruyendo su libre desempeño económico. Es decir, esas obstrucciones que se están generando por parte del Estado para lograr un desarrollo económico familiar, individual y, por supuesto, un desarrollo económico social. Entonces, básicamente estamos así. El índice
Por supuesto, tiene un sinnúmero de datos que sirven incluso para estudiarlos desde la academia, pero desde FCD lo que sí nos hemos enfocado y es importante señalar es la conversación con la gente, con la ciudadanía. Tratar de conectar estos datos que muchas veces Nati y José, no sé si coincidan conmigo, quedan en las páginas web o quedan en un bonito informe publicado o impreso, pero no llegan a transformar alguna realidad. Y eso me permite conectar con otro punto que es importante para nosotros, y es que nosotros hemos contratado un par de consultores que nos van a ayudar a desarrollar reformas, modelos, reformas marco en materia de, por ejemplo, simplificación de trámites para las ciudades. Y que sirvan estos modelos de reforma en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Riobamba, para que se transformen en proyectos de ordenanza y ojalá sean aprobados. Y que ayuden al ciudadano a simplificar el pago de impuestos, a reducir, si es que se podría en alguna medida. Y también tenemos proyectado la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busque también dinamizar la economía, optimizando las normas que ya existen en esta Asamblea Nacional. Pues muchas veces los legisladores y las autoridades de la Asamblea se caracterizan por destacar el número de leyes aprobadas. A veces se compite por este indicador de quién aprueba más leyes, pero luego vemos que en realidad esas leyes, muchas de ellas no son positivas para el dinamismo económico del país, sino más bien que comienzan a obstruir, a generar problemas. Entonces, ese es el marco, pero podemos seguir abordando en mayor detalle pues lo que hemos analizado aquí en estos informes. Bueno, yo quisiera mencionar lo siguiente para aquellas personas que nos están escuchando, ¿no? Cuando hablamos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estamos hablando de una fundación, una institución hermana, una institución aliada y partner del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pues formamos parte de la Red Liberal de América Latina, un grupo de instituciones que están velando por la transparencia, por la libertad y por el progreso de esta nuestra tierra. Estamos aquí para trabajar juntos y hablar de un Ecuador que puede ser definitivamente un país mejor. Y en este sentido, cuando mencionamos indicadores o cuando estamos hablando de este índice en particular y los resultados que tenemos en Ecuador, pues no estamos hablando de cifras que son ajenas a nuestra realidad, sino que son, digamos, la consecuencia o la manifestación visible de algo que no está sucediendo en territorio, de algo que no está sucediendo en nuestro país. Es decir, cuando hablamos de que en una sociedad tenemos poca libertad económica, estamos mencionando que es difícil hacer negocios, que es difícil hacer empresa, que es difícil llevar un emprendimiento adelante, que es difícil, cuando hacemos todo esto, generar empleo. Esa es la relación que tiene con la vida del ciudadano. Cuando en el Ecuador nos preguntamos por qué no hay empleo, por qué no hay reactivación económica, por qué a Ecuador no llegan inversiones, por qué no está sucediendo lo que esperamos los ciudadanos suceda, pues podemos mirar este tipo de índices y decir, oh, aquí tal vez se encuentra el problema. Y una vez que los vamos de alguna forma diseccionando, podemos encontrar esos cuellos de botella que impiden que nuestras distintas ciudades o nuestra sociedad en general logre, digamos, salir adelante. Es decir, si encontramos que hay un exceso de trámites para conformar una empresa y nosotros buscamos, mediante, digámoslo así, este estudio de investigación, demostrar que ese es uno de los problemas, pues eso nos lleva, como dices tú, Roger, a señalar con objetividad y basado en la, digamos, en la información que tenemos, que ese es el problema de nuestra ciudad. Y en la medida en que transitemos, digamos, lo diría de una forma más quirúrgica hacia la solución de los problemas, pues tendremos en efecto la solución de los problemas que el ecuatoriano necesita. Entonces, esto que, como dices tú, podría ser un índice que descansa en una página web, no solamente debe ser utilizado para el análisis general de aquellos que hacen opinión, sino también por la academia para que se haga investigación y se profundice un poco más sobre la realidad del país y además para que empecemos a hablar ya no de corazonadas o de intuiciones o de opiniones que nos van, digamos que muchas veces dependen del meme de la semana o de la noticia de la semana, sino de que establezcamos que existen, digamos, datos objetivos que pueden ser alterados y en ello modificar la realidad de nuestro país. En este sentido, pues, los felicito, Roger, por el trabajo que están haciendo en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y en llevar adelante esto de
manera tan adecuada. Muchísimas gracias, Joselo. Pues sí, es un trabajo que ha sido bastante arduo. En este año hemos elaborado el índice, pero sobre todo creo que estamos en una segunda parte en la cual invitamos a los ciudadanos, invitamos a quienes hacen estudios en materia de desarrollo económico, en materia de libertades, desde la academia también. Porque si es que no se elaboran las propuestas de reforma a normativas o política pública de manera co-creada con los destinatarios finalmente de estas normas, nosotros vamos a comenzar a reunirnos y les cuento pues la infidencia, en este caso con autoridades municipales de Quito, porque hay una proyección hacia la simplificación de trámites. De hecho, en Quito se ha generado una política nueva a la hora de pagar una patente, por ejemplo, algo que parece tan sencillo, pero que finalmente produce un impacto o positivo o negativo a la hora de desarrollar economía, a la hora de desarrollar un negocio, un emprendimiento. Acá en Quito, pues, si es que tú abrías pues una tienda, o si es que tú brindabas tus servicios profesionales, o abrías un negocio más grande, pues tenías una diferenciación a la hora de pagar la patente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas de las personas declaraban que tenían un negocio pequeño, aunque eran grandes, y finalmente pagaban menos y otros pagaban más. Es decir, había una suerte incluso de irracionalidad a la hora de pagar este impuesto. Luego este impuesto no era cobrado y finalmente se acumulaba y cuando venía una autoridad pues lo recordaba y lo comenzaba a cobrar, pero de una manera bastante agresiva. En este caso, este municipio afortunadamente lo que ha hecho es estandarizar la patente en $15 y con ello pues generar mayor facilidad a la hora tanto de tramitar el pago de la patente y los permisos municipales, cuanto por el valor. Lo que se busca finalmente desde la administración municipal es recaudar, y recaudar pues ojalá y sea para la inversión pública en temas esenciales que no están funcionando, digamos, de momento por privados, pero que son necesarios para la generación y el desarrollo económico. Esto está pasando en Quito. Nosotros hemos visto esta actitud política porque sin una voluntad política, Nati sabe, pues difícilmente podemos avanzar hacia cambios que mejoren la condición en las cuales se desarrolla la economía de las ciudades. Y nosotros apuntamos a profundizar esto y avanzar hacia un modelo de simplificación de trámites en la administración municipal mucho más ambicioso, en donde Quito ojalá y sea referente y ojalá otras ciudades del país también se abran a esta propuesta. Lo hemos intentado en Guayaquil, no crean que no, pero ahí necesitaremos pues del apoyo de organizaciones como las de ustedes para lograr de alguna manera sensibilizar en primer lugar a las autoridades de que es necesario avanzar hacia un modelo de este tipo y lograr reformas, ¿no? Estamos en esta segunda etapa y ojalá pues tengamos un resultado positivo, porque la auditoría pues ya ha sido bastante clara al respecto de que hay ausencia de libertades económicas tanto a nivel nacional cuanto en las ciudades, y esto se agudiza desafortunadamente con los nuevos elementos que vivimos actualmente, como el crimen organizado y como todo el tema del narcotráfico. En ese mismo sentido, Roger, tú has puesto ahí el acento en un tema institucional, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la crudeza, digamos, de la situación que vive en este momento el país y cómo esto afecta no solo a las mediciones, por supuesto, sino pues ya en realidad el proyecto de vida de los ecuatorianos, ¿no? Que finalmente es lo importante y es una de estas medidas en este caso que podríamos tomar para saber qué tan bien o qué tan mal vamos en materia de libertades económicas. Yo me quedé con una anotación que no quisiera dejar pasar porque, mira, somos más de 200 cantones. La muestra en este caso fue la que la disponibilidad de información permitió, pero eso deja igual un sinsabor, ¿no? No por el trabajo realizado, porque ha sido enorme y además tremendamente valioso y tiene que traducirse en que academia y el resto de las organizaciones aliadas, en este caso, pues todos quienes apuntan a la defensa de la libertad y específicamente a la defensa de las libertades económicas, lo hagan o se traduzca en este caso. Qué positivo que sería que un proyecto político lo asuma. Es justamente la parte que tiene que traducirse ya a hechos. Pero me quedé con este tema que tiene que ver con la disponibilidad de información, ¿no? Esta parte que nos habla también de lo mal que estamos, o sea,
tenemos ahí una medida muy, muy ácida de al no poder tener información de la totalidad de cantones en el país, ¿no? Imagínate, eso significa que hay quienes en este instante pues ni siquiera podemos realmente conocer qué tan mal estamos. Eso es tremendo, pues, ¿no? Al menos en nuestro caso, en las ciudades principales, podemos irnos midiendo en estos términos y proponernos desde la sociedad civil impulsar estos temas para que también quienes tengan la responsabilidad de lo público pues los vayan evacuando. Y la sociedad civil también pues empuje en ese sentido. Pero ¿qué hacer con los que no? ¿Qué hacer con los que no tienen datos? ¿Qué hacer con los que teniendo datos tal vez no desean colaborar en estas mediciones? Que también podría ser una muy mala señal de cómo vamos en materia de administración local o de términos más generales, más amplios de institucionalidad. Mira, fue un reto totalmente. Les pongo un ejemplo, una ciudad, voy a decir el nombre, Tulcán, por ejemplo. Nosotros quisimos hacer la investigación ahí dada la condición que tiene de ciudad fronteriza, en donde la economía tiene un dinamismo especial en esta ciudad. Sucede que nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información pública, revisamos la página web, consultamos con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y era una ciudad que nos sorprendió mucho que no publicaba, pero parecía también ser que no tenía información sobre sus ingresos. Es decir, no había una contabilización efectiva sobre cuánto recaudaba, por ejemplo, por temas de tránsito, por temas de tasas municipales, entre otras. Entonces, si no tenemos esa información, ¿cómo podemos saber cuál es la presión fiscal municipal de esta ciudad? Solo por ponerles un ejemplo, otras ciudades, y voy a decir también el nombre porque es importante que se corrija. Guayaquil, a pesar de tener una obligación legal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Nati la conoce, por supuesto, la cual exige ahora que la información se entregue en datos abiertos. Si es que ustedes revisan el periodo en el cual se evaluó este informe, en este caso en el año 2022 y 2023, ustedes van a encontrar un PDF difícil de descifrar, un PDF escaneado en donde el equipo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo tuvo que, con lupa, ver las cifras y pasar a un Excel para poder procesar esos datos, cuando otras ciudades ya tienen datos abiertos y entregan información en un formato que puede ser procesado por una máquina. Entonces, finalmente el llamado de atención a los municipios es a que si quieren hacer patria, si quieren hacer ciudadanía, si quieren generar mejores condiciones económicas para los ciudadanos, también deben trabajar institucionalmente en materia de transparencia. De lo contrario, estaríamos a ciegas. Y cuando nos pregunten si es que Ecuador tiene libertades económicas, desarrollo económico, Estado de Derecho, pues estaremos hablando solo opinión de manera subjetiva y no de manera objetiva, que es lo que necesita actualmente el país. Bueno, la verdad es que solamente hemos llegado a abordar algunos de los detalles del índice de libertad económica desarrollado o fundizado por ustedes desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pero también muestra que existen otros problemas más en el Ecuador, cosa que en realidad es fácil de intuir. Pero bueno, para estos temas seguiremos conversando con ustedes, amigos, en nuestro próximo programa el día jueves a las 4 de la tarde. Te agradecemos mucho, Roger, y con ustedes, amigos, este fue su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias. Vamos. Hasta luego, un abrazo.